¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, buenas tardes y buenos días con algunos. El día de hoy vamos a hacer nuestro siguiente video del curso de programación orientada a objetos, que básicamente llega a ser, digamos, ya la última parte de interfaces en Java. Pero en esta ocasión vamos a explicar qué es el método default, ¿no? Y digamos cuál es la técnica de una pseudo herencia múltiple en Java, porque Java de por sí no tiene herencia múltiple, ¿de acuerdo? No es como C Sharp, por ejemplo, que sí soporta herencia múltiple. ¿No? Entonces vamos a pasar a explicarlo. Pero antes necesito que sepan que, digamos, en esta versión de Java 8 recién ha sido incluida este tipo de métodos de tipo default, ¿de acuerdo? Entonces las interfaces ahora pueden tener métodos de tipo default. Pero vayamos a saber qué es un método default. ¿No? Entonces dice la teoría que, como ya se comentó en las entradas en las que hablamos de polimorfismo, una clase, dice interfase, de tipo interfase, es una clase abstracta, digamos que en la que todos sus métodos son abstractos, ¿de acuerdo? Entonces una clase o una interfaz no puede tener métodos desarrollados, solo métodos abstractos, de modo que las clases que implementen a esta clase, a esta interfaz, pues puedan desarrollar esos métodos, ¿no? Entonces, en Java 8 se ha incluido un método default, ¿de acuerdo? De tipo default, que justamente es un método que creado en una interfaz puede ser desarrollado, ¿de acuerdo? Entonces lo que se puede decir es que, digamos, ya se rompería el tema este de la creación de interfaces, porque ya sería lo mismo que crear una clase abstracta, ¿no? O sea, si yo en una clase abstracta puedo poner un método desarrollado, como puedo poner un método abstracto, pues una interfaz no sería algo diferente. Pero la finalidad de haber puesto este método default pues son dos, ¿de acuerdo? El primer punto es que dice no se pueden modificar las clases que usen esa interfaz, ¿de acuerdo? Y la segunda dice que podíamos simular una pseudoherencia múltiple, ya que Java no lo dispone como tal. Entonces, para explicar mejor, vamos a ver el diagrama de clases que vimos en la clase pasada, que está aquí, que es básicamente el diagrama en el que se mostraba, ¿no? La interfaz de los integrantes de la selección de fútbol, la clase abstracta y las clases hijas de la clase abstracta que tenían que implementar, ¿no? Las funciones de la selección de los integrantes de la selección de fútbol, que son estas cuatro funciones de aquí. Ahora lo que vamos a hacer es algo parecido, solo que vamos a crear dos funciones en la clase, en esta interfaz, ¿de acuerdo? Con la finalidad de que en estas dos funciones sí estén desarrolladas en la interfaz, ¿de acuerdo? Y vamos a ver más adelante para qué nos podría servir esto. Pero lo que quiero que entiendan es que en una interfaz también podemos poner funciones que son desarrolladas, pero son de tipo default. Entonces vamos a irnos al código que habíamos creado en la clase pasada. Esto está aquí, no sé, esta es la clase 8, aquí está el código de la clase pasada. Entonces en base a este código vamos a trabajar, pero mejor voy a crear un nuevo proyecto. Vamos a poner clase 9. Voy a poner finalizar, voy a crear un package que se va a llamar principal. Digamos. Ya está. Y lo que voy a hacer es copiarme todas estas clases a mi paquete principal. ¿De acuerdo? Voy a copiarlo, aquí está. Y aquí lo voy a pegar. Entonces ya todas estas clases ya pertenecen a mi nuevo proyecto de clase 9 en el que vamos a ver el tema de los métodos de for, ¿de acuerdo? Entonces lo primero que vamos a hacer es, ya tenemos todo creado, ya no falta nada. Lo único que nos faltaría sería crear esas dos funciones, estas dos funciones que están aquí, ¿no? En nuestra interfaz integrante selección. Y es lo que vamos a hacer. Entonces nos vamos a dirigir a la interfaz que está aquí, que tenía nuestras firmas, ¿no? Entonces lo que voy a crear es justamente ese tipo de función, ¿no? Como ejemplo, que lo hemos tomado también de la página j@, ¿de acuerdo? Que lo vamos a escribir en la descripción del video. Es que vamos a crear un método que se llame rueda de prensa, por ejemplo, ¿no? Que simplemente
va a simular que los jugadores, los integrantes están en una rueda de prensa. Y miren que por ser de tipo default puede ser implementada. Entonces, claro que lo único que vamos a hacer aquí va a ser dar una rueda de prensa. Y aquí vamos a poner una interfaz. Una interface. Y seguidamente vamos a crear otro método que va a ser hacer un video publicitario. Todos van a hacer un video publicitario, ¿de acuerdo? Entonces van a hacer un video publicitario. Bien. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Lo que estamos haciendo aquí, jóvenes, es que esta es nuestra interfaz y tiene dos métodos de tipo default, ¿de acuerdo? De hecho, quien implementa directamente esta interfaz es nuestra selección de fútbol, ¿no? Que implementa esta interfaz y ya se supone que es como que hereda también, ¿no? Como que hereda las dos funciones que estaban en mi interfaz, ¿de acuerdo? Ya está heredado y por ende una subclase, es decir, una clase hija, por ejemplo, de la selección de fútbol que puede ser masajista, ya también se sobreentiende que tiene esas dos funciones, que serían, digamos, rueda de prensa y el video publicitario. Entonces, ¿cómo podemos cerciorarnos de eso? Vamos a la clase principal, ¿no? Y en vez de hacer que viajen, vamos a hacer que den una rueda de prensa. Y fíjense cómo queda el código, pues está súper sencillo, simplemente ahora todos van a hacer la rueda de prensa, ¿no? Entonces voy a poner play a la aplicación y en efecto todos ejecutan la rueda de prensa que llega a ser la función que está especificada dentro de nuestra interfaz. ¿De acuerdo? Entonces básicamente ese es el tema que quería comentarles acerca de los métodos de tipo default. Sin embargo, lo que también es importante decir es que la segunda, que si ustedes se han dado cuenta, ¿no? Mi clase masajista, por ejemplo, o mi clase de futbolista, la que fuera, ha hecho como una especie de herencia múltiple, aunque Java no lo soporte. ¿Por qué? Porque el futbolista no solo hereda de selección fútbol, sino que selección fútbol a su vez implementa a la interfaz que se llama integrante selección fútbol, ¿no? Y si integrante selección fútbol tiene un método desarrollado, pues futbolista ya tiene los métodos, no solo de selección fútbol, sino también de integrante selección fútbol. Entonces, como una especie de herencia múltiple, vamos a decir así. Pero hay otra manera de hacer herencia múltiple que es implementando más de una interfaz, que eso sí se puede hacer en Java. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a copiar un código. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es mostrarles un diagrama de clases para ver cómo podemos hacer una especie de herencia múltiple. ¿De acuerdo? Bien, primero vamos a interpretar este pequeño diagrama para poder pasar a hacer el código. Lo que estamos haciendo aquí es primero crear una clase que se llame selección de fútbol y HM le hemos puesto porque va a ser una interfaz de herencia múltiple, ¿de acuerdo? Pero esta va a ser una clase, ¿de acuerdo? Esto va a ser una clase. Esta clase pues lo que va a tener es los atributos que tienen en común todos los integrantes de la selección. Y luego tenemos tres clases comunes que van a heredar de esta clase, ¿no? Entonces, obviamente van a heredar todos sus atributos, ¿de acuerdo? Hasta ahí está súper entendible, es una clase sencilla. Un ejemplo sencillo. Lo que va a ser, bueno, no va a ser más complicado, sino lo que es nuevo para nosotros es que fíjense aquí. Yo voy a crear una interfaz que se va a llamar deportista, ¿de acuerdo? Y esta interfaz que se llama deportista va a tener dos funciones, entrenar y jugar partido. Ya vamos a ver más adelante si estas las hacemos default, es decir, que puedan estar implementadas o que simplemente sean funciones abstractas para que sean implementadas en las funciones que implementen a esta clase, valga la redundancia. Pero lo que es más interesante es que esta clase, por ejemplo, futbolista, ¿no? No solo va a heredar de selección fútbol, sino va a implementar a la interfaz deportista y también va a implementar a su vez a quién, a integrante interfaz, ¿de acuerdo? Entonces hace herencia de una y e implementa dos interfaces y vamos a ver cómo se puede hacer eso en código, ¿de acuerdo? Entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a ir cambiando algunas cositas. Lo que tendríamos que hacer es, vamos a ver, vamos a crear esta selección fútbol y HM, va a ser esta de aquí,
que es exactamente la misma, ¿no? Solo que le vamos a cambiar de nombre, vamos a darle clic derecho, vamos a poner rename, debe estar en source, no está en refactor, rename, va a ser selección fútbol y HM, ¿de acuerdo? Y, no es selección de fútbol, es HM nada más, ¿no? HM, selección de fútbol HM, finish, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos nuestra clase selección fútbol HM. Tenemos nuestras clases, pero esta clase selección fútbol solamente tiene, ahí están nuestros campos, nuestros atributos, y lo demás pues son constructores, getters, etcétera, así que está bien. De hecho, esta de viajar no la vamos a implementar aquí, la vamos a dejar así como está, y nada más, ¿no? Ya tenemos sus gets y sus sets y sus constructores. En la clase de futbolista solo debería haber dorsal y demarcación. Vamos a ir a la clase de futbolista, pero es futbolista HM, así que vamos a ir a futbolista y vamos a renombrarla por futbolista HM. Ahí está. Entonces, futbolista HM ahora extiende, en efecto extiende de selección fútbol, así que dice que extiende de selección fútbol, está genial. Tiene su constructor y solo tiene estos dos, vamos a decir, estos dos atributos, y no tiene, por ejemplo, concentrarse, no tiene entrenar, ni tiene jugar partido, ¿de acuerdo? No tiene nada de esto, por lo pronto, ¿de acuerdo? Puede haber errores, sí puede haber errores porque no lo estamos corrigiendo todavía, pero lo único que tiene es sus dos atributos, dorsal, demarcación, y pues lo demás son sus gets, sus sets y su constructor. En la clase entrenador, de manera análoga, solo tiene que haber un ID de federación, que es este de aquí. Entonces, estas funciones que están sobrescritas, pues no nos interesan. Por lo pronto, solo su set y su get. Y finalmente, masajista, pues solo tiene que haber su titulación y sus años de experiencia. Y estas funciones que están de más, pues no vamos a hacer nada con estas funciones, solo van a estar su set, sus gets y su constructor. Bien, hasta ahí entonces más o menos tenemos definida ya nuestras 4 primeras clases. Ahora vamos a crear estas dos interfaces. De hecho, si ustedes se han dado cuenta, pues esta interfaz ya no está, así que vamos a eliminarla. Bueno, mejor no la eliminamos, la vamos a dejar ahí para futuros ejemplos. Lo que sí vamos a hacer es que en la clase selección fútbol pues ya no se implemente a esa interfaz, ¿de acuerdo? Entonces ahora solamente está así, ¿no? Entonces futbolista, entrenador y masajista, que todos tienen que terminar en HM, dicho sea de paso. Vamos a poner aquí al final HM. Y aquí en masajista vamos a poner HM. Ahí está. Bien, entonces estas 3 clases heredan de selección de fútbol y ahora nos falta crear 2 interfaces más, ¿no? Deportista interfaz e integrante interfaz, ¿de acuerdo? Entonces vamos a crear esas dos clases. Vamos a crear aquí nueva clase, bueno, es nueva interfaz, a decir verdad. Una se llama deportista, es interface, vamos a decir, ¿no? Interface, ahí está deportista interface. Y vamos a crear una nueva interface, no me acostumbro, y que va a decir integrante interface. Ahí está. Ya tenemos nuestras dos interfaces que son integrante y deportista, ¿de acuerdo? Entonces dice que deportista va a desarrollar dos funciones, ¿no? Entrenar y jugar partido, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacerlas como ¿qué tipo de funciones podríamos desarrollar en una interfaz? Pues las funciones default, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer una función que se llame entrenar. Ahí está la función entrenar y vamos a imprimir simplemente entrenando, pero desde la integrante interfaz, vamos a poner así, ¿ya? Y tiene que tener otra función que se llama jugar partido, que es muy análoga a esta, ¿no? Entonces simplemente vamos a poner aquí jugar partido y ya está, ¿no? Y de hecho vamos a copiar aquí, vamos a poner un espacio y vamos a cambiar la J. Y ya está, vamos a jugar partido y nada más. De manera análoga, en deportista interface vamos a crear otros dos métodos que llegaría a ser uy, me equivoqué, creo que en deportista debería estar entrenar, a ver, vamos a ver, en deportista debería estar entrenar y jugar partido, está bien, y en integrante vamos a cambiar por concentrarse,
Centrar, sí. Ahí está. Pero esta va a ser la interfaz de integrante, ¿no? Entonces el texto de deportista integrante vamos a cambiar aquí. Este va a ser deportista, interface, deportista. Y aquí vamos a hacer algo parecido para que vea que estamos haciendo alusión a esta interfaz. Ahora vamos a irnos a nuestra interfaz integrante y aquí pues se está concentrando, bueno, no se está concentrando, sí, se está concentrando y también va a viajar. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a poner viajar en la interface de integrante. Hasta ahorita lo que tenemos entonces para repasar son todas ya las clases creadas y solo hemos relacionado estas 4 primeras, ¿de acuerdo? Solo estamos haciendo que estas 3 hereden de esta clase y nada más. Y obviamente le estamos creando sus getters y sus setters. Ahora vamos a aplicar el tema de herencia múltiple. Vamos a decirlo herencia múltiple porque ciertamente en Java una clase no puede heredar de varias clases, pero sí puede implementar de varias interfaces. Y eso lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, deportista interface, ¿de quiénes implementa? De futbolista HM y futbolista HM implementa de deportista y entrenador también implementa de deportista. Vamos a ver cómo es eso. Pero aquí hay dos, ¿no? Por ejemplo, futbolista implementa de deportista y también implementa de integrante. Así que vamos a hacer que se implementen de dos métodos. Yo me voy al método futbolista, a la clase futbolista, perdón. Ciertamente va a heredar de selección fútbol, pero dijimos que va a implementar ¿a quién? A deportista y también a la clase integrante, ¿no? Coma, integrante selección, integrante interface. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí, chicos? Miren, estamos haciendo la herencia de una clase y la implementación de dos interfaces, ¿no? Y ciertamente llega a ser como herencia múltiple porque este tiene sus métodos y esta otra interfaz tiene sus métodos y finalmente esta también tiene sus métodos, ¿no? Esta clase de la cual se va a heredar, ¿no? Y tener métodos significa que puede tener métodos desarrollados y esta clase tiene métodos desarrollados porque son métodos de tipo default. Entonces futbolista ahora no solo tiene los métodos de selección fútbol, sino también los de deportista y los de integrante. Lo mismo vamos a hacer con, con un entrenador, porque va a ser deportista y va a ser integrante también. Entonces vamos a copiar esto de este código de aquí y nos vamos a entrenador. Y básicamente debería ser algo así como esto. ¿De acuerdo? Entonces también implementa deportista y de integrante. Y el masajista solamente va a implementar de integrante. Entonces vamos a poner masajista. Y vamos a poner implements integrante y ahí está, ¿no? Entonces es más o menos así como podríamos traducir es así como podríamos traducir esta nueva técnica, bueno, vamos a decir esta nueva pseudo técnica de una pseudo herencia múltiple, porque realmente no es una herencia múltiple, pero digamos, es como lo podríamos nosotros llamar. Bien, entonces lo que podemos hacer para probar sería lo siguiente. Vamos a nuestra clase principal. No sé qué está pasando aquí. Ya, voy a una rueda de prensa. Lo que hemos hecho hasta ahorita es crear nuestro array list. Hemos creado nuestros 3 objetos, ¿no? De tipo selección fútbol, pero al fin y al cabo se comporta como futbolista, entrenador y masajista. Luego lo hemos añadido a nuestro array list de integrantes y luego vamos a imprimir lo siguiente. Entonces vamos a hacer un for que empiece que recorra todos los integrantes y lo que vamos a hacer es que cada integrante pueda viajar, ¿de acuerdo? Pero ojo que si cada integrante va a viajar, tenemos que ver dónde está desarrollada la función viajar, ¿no? Si miramos nuestro diagrama de clases, la única función que tiene, perdón, la única clase que tiene la función viajar es la interfase que se llama integrante, ¿de acuerdo? Entonces, está claro que, bueno, en este caso está claro que todos ellos pueden viajar porque los 3 están implementando esta interfase, ¿no? Y como parte del polimorfismo, ¿qué podemos decir? Que estas 3 clases pueden comportarse como esta otra porque están implementando sus métodos. Entonces vamos a poner x.viajar, ¿no? Debería ser viajar. Claro, debería ser viajar, pero tendríamos que hacer un casteo, para que actúen como una clase de este tipo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en el código? Tendríamos que
poner integrante interface, ¿no? Aquí otro, y aquí X. Entonces va este integrante, lo que va a hacer es viajar, ¿de acuerdo? Entonces si nosotros lo probamos, pues todos están viajando, pero están viajando en la interface que se llama integrante, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente por el polimorfismo hemos hecho que se comporte como tal, es a este objeto que debería ser de tipo selección fútbol, pero no es por otra cosa que porque esta clase, que es su clase padre, está implementando a esta otra que es una interfaz, ¿de acuerdo? Entonces todos podrían hacer los métodos que esta interfaz disponga, que en este caso es viajar. Y es básicamente eso, ¿no? Si queremos probar otro ejemplo, probablemente podríamos hacer una especie de casteo igual, ¿no? Un casteo parecido. Pero digamos, si queremos que actúe como deportista, ¿no? Vamos a poner deportista. Deportista. ¿Quién podría comportarse como un deportista? Como lo vemos aquí, por ejemplo, alguien que sí herede, que simplemente, ¿no? Podría ser, por ejemplo, un futbolista, ¿no? ¿Y un futbolista qué objeto llega a ser? Un futbolista llegaría a ser Iniesta, ¿no? Y las funciones que tiene disponibles ahora como deportista podría ser entrenar, por ejemplo, ¿no? Entrenar. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es probar. Y en efecto, ahora dice que el deportista está entrenando, ¿no? Y ese método está desarrollado en la interfaz deportista interface. ¿De acuerdo? Entonces, espero que hayan entendido esta clase que ya se está alargando un poco. Y básicamente hemos aprendido dos cosas, ¿no? Primero, que existen métodos que se pueden desarrollar en las interfaces, que son llamados los métodos default, que básicamente sirve para hacer una especie de herencia múltiple en la programación orientada a objetos en Java, y está integrado desde Java 8 en adelante. Y lo que hemos aprendido es justamente aplicar esos conocimientos para realizar herencia múltiple y para hacer, por ejemplo, múltiples implementaciones, vamos a decir así. Masajista, por ejemplo, futbolista, cómo puede implementar a más de una interfaz, ¿no? Entonces eso es bastante interesante y de ahí que se podría hacer la herencia múltiple. Bueno, chicos, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Chau, chau.